acá, digamos, en las tesis, Benjamin no habla mucho ni de liberación ni de revolución, pero sí de redención. Entonces vamos a ver cómo es que podemos desarrollar bien el tema, ¿no? Sí, el otro día estábamos platicando con este compañero al respecto y bueno, me parece un muy buen punto, por eso le pedí que trajera colación de nuevo en esta sesión. En la década del 80 hay un texto de Aldo Gargani sobre la racionalidad moderna. No recuerdo muy bien el título del libro. Está publicado por Siglo XXI. Se llama Aldo Gargani. Que por ahí lo pueden buscar el libro. Trata sobre la racionalidad moderna. Entonces, él hace lo que, digamos, en shortcut, o sea, de una manera breve, lo que se debiera hacer de una manera amplia. Una pequeña historia de la ciencia social, en general, cómo ella se ha constituido. Hay mucha bibliografía respecto de cómo es que se ha constituido la ciencia natural, ¿no? Pero hay poca bibliografía relativa que muestre cómo es que se ha constituido la ciencia social. Pero lo peor de todo es que no hay una historia de la ciencia social latinoamericana, ¿no? En este libro de Aldo Gargani, él muestra de modo contundente, con poco argumento, en el sentido de que, bueno, se necesita mucha investigación empírica como para poder fundamentar de mejor modo la hipótesis que está detrás ahí. Él dice, la ciencia natural se ha estado desarrollando ella respecto de sí misma en el sentido de ir modificando sus presupuestos. Evidentemente, es una tematización respecto de la física cuántica y el modo como está impactando al desarrollo de la ciencia, ¿no? Digamos, en el sentido de cambiar los fundamentos, cambiar los presupuestos, o sea, el marco categorial en general. Y él decía esto en un contexto en el cual no solamente la ciencia física ha cambiado, se ha transformado, y en consecuencia la tecnología, sino en un contexto en el cual la realidad social se ha transformado dramáticamente, ¿no? Esto es, el tipo de horizonte histórico-cultural que presuponía el surgimiento de la ciencia en general ya no es el tipo de contexto cultural e histórico que vivimos en el siglo XX. Y él decía lo paradójico, lo grave, es que en general la ciencia social no se ha percibido de estos cambios dramáticos que han habido, no solamente en el desarrollo de la ciencia natural, sino también en el desarrollo cultural, político, económico de la realidad en general. Y su hipótesis era contundente en el sentido de que estamos viviendo en parte una realidad cuántica, por decir, no solamente en el ámbito de la ciencia, sino en el ámbito de la complejidad de las relaciones culturales, políticas, económicas, etcétera, cuyo grado de impacto a nivel mundial es dramático. Y en medio de ello, la ciencia social en general, él está hablando de la ciencia social moderna de primer mundo, por decir, él no toma en cuenta en absoluto la ciencia social de tercer mundo, para él, digamos, prácticamente no existe. Dice, la ciencia social sigue siendo cartesiana, ¿no?
el, sí, y su hipótesis, porque sigue presuponiendo los mismos conceptos de tiempo y de espacio con los cuales surgió la primera oleada de ciencia natural, ¿no? Y que han presupuesto un tipo de, que han presupuesto el desarrollo de un tipo de relaciones económicas, políticas, culturales. Pero ahora, dado, digamos, el dramático cambio que ha habido en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No puede ser de que la ciencia social siga funcionando con los presupuestos de los siglos XVII y, bueno, en parte XVIII, ¿no? Entonces, él, digamos, estaba completamente uh, alarmado al respecto. Y a partir de ahí, él deducía es una hipótesis que yo la he estado trabajando desde ese entonces, ¿no? En el sentido de que él, sino que es un problema de la racionalidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, aparece en la década del 30 y del 40. En la década del 30 fundamentalmente se da la amplia difusión de los grandes descubrimientos que se están dando en el ámbito de la ciencia natural y que están impactando la forma de producir conocimiento, tanto en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y también de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben, estos grandes físicos o matemáticos, eh, astrónomos, etcétera, son alemanes, o sea, están produciendo el tipo de conocimiento que están desarrollando en el ámbito europeo, germano o germánico, ¿no? A los cuales gente como Benjamin o Bloch pueden tener eh, acceso inmediato, ¿no? Pues, porque son cosas que se van discutiendo habitual y cotidianamente. En mi opinión, Benjamin no toma las concepciones de realidad, de espacio y en este caso de tiempo de la física cuántica. Porque los conocimientos que se han producido o que se producen al interior de la física cuántica o del desarrollo de la ciencia natural occidental no presupone el tipo de concepción que de la realidad está desarrollando Benjamin, que procede, lo he insistido, lo he dicho de muchos modos, de la mística judía, ¿no? ¿Por qué? En el ámbito de la ciencia natural, la relación sujeto-objeto es fundamental, es parte intrínseca del tipo de relacionalidad con la realidad que se desarrolla desde este tipo de racionalidad. Todo lo que se produce respecto de lo que sea conocimiento es presuponiendo este tipo de relación sujeto-objeto. En el caso de el tipo de concepción que está desarrollando Benjamin, la concepción ya sea de tiempo, pero digo de espacio y especialmente de tiempo, no es en términos de relación sujeto-objeto, es en términos de relación sujeto-sujeto, ¿no? En la tesis 6 y la 7, vamos a ver bien, en la tesis 7 hay una cita que hace en francés. Sí, es en la tesis 7, ¿no? Donde está citando a alguien que ah, está recordando los trabajos sobre Cartago. Nos dice los trabajos, a ver un momentito, aquí metí la placa en algo. Dice Benjamin que a los historiadores para eh, producir conocimiento acerca de Cartago les hace falta un poco de tristeza, ¿no?
Entonces, esto se podría traducir más o menos del siguiente modo. El historiador actual contemporáneo no tiene empatía respecto a los problemas del pasado, ¿no? Es un poco lo que siempre digo a propósito de la historia de los pueblos latinoamericanos o la historia de la ciencia social latinoamericana. En parte lo que atraviesa de por medio es, o sea, se escribió la historia con sangre, no solamente con tinta, ¿no? Y esto es, digamos, se produjo el conocimiento en medio de grandes injusticias, eh, grandes genocidios, etcétera, respecto de los cuales sí el historiador o el cientista social no tiene empatía, o no se entristece, o no sufre, o no le duele eso que está conociendo y yo tratando de narrar o relatar o exponer, pues no hay conocimiento de la historia en los términos de Benjamin. Pero en los términos de la ciencia social cartesiana positivista, pues lo primero que hay que hacer es ponerse en relación sujeto-objeto. O sea, no puedo tener ningún tipo de empatía con el objeto con el cual estoy tematizando, ¿no? Entonces, la relación sujeto-objeto aquí es, digamos, clave en la producción de conocimiento moderna. Pongo un ejemplo para ilustrar mejor todo esto. Hace poco salió aquí en internet unos reportajes sobre la imagen más completa que se puede tener ahorita del universo, ¿no? Producida a partir de imágenes que desde el 2016, 17 más o menos, un satélite que fue lanzado el 2015 o 2016 al espacio para este propósito, estuvo enviando información y el año pasado pudieron ya más o menos sistematizar toda esa información y para tener una visión más completa de lo que pudiese ser el universo. Y son imágenes impactantes, pues, ¿no? Entonces, yo digo, vamos a suponer que esa imagen, esa reconstrucción o esa picture, esa representación que nos llega a partir de todas esas fotografías o información de ese satélite, sea lo más completo que hay del universo, superior a todo lo que los pueblos originarios han enviado. Aquí el problema es el siguiente. ¿Para qué nuestras culturas y civilizaciones producen imágenes del universo o concepciones del universo? Primero. Segundo, ¿con qué tipo de concepción se produce eso, esa imagen del universo? Lo, lo cual en parte conduce a la pregunta relativa al para qué se hace eso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene acceso al conocimiento de estas imágenes del universo, lo primero que uno tiene es una imagen, es una representación. Si ustedes quieren una foto, ustedes saben, cualquier foto es bidimensional, ¿no? Y en primera instancia, pues qué lindo, ¿no? En cambio, nuestros pueblos producen una representación del universo, no voy a decir imagen, sino una representación del universo, no para tener una imagen, sino para tener una experiencia con ella directamente. Estaba escuchando las reflexiones de un filósofo chino
que es de los que están sistematizando la cultura del chi. Es de, había dicho hace algunas sesiones de que el chi es lo que para los chinos sería la energía como fuente de vida. Todo aquello que tiene vida tiene energía, o todo lo que es en el universo tiene chi, o sea, tiene energía de vida, ¿no? Entonces, los chinos, pero pasa lo mismo con los pueblos andino-amazónicos. Anoche estuve en una sesión, pero larguísima, con unos amautas que vinieron acá. Tuvimos en una, como estoy en sesiones de curación, ¿no? Platicando, y ahí ellos inmediatamente van sacando una serie de datos que yo los voy tratando de pensar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué los pueblos originarios, para qué nuestros pueblos producen representaciones del universo? Para tener una relación con ellos, para experimentarlos, para experimentar lo que hay en el universo. En este caso, digamos, el campo energético o la energía como fuente de vida. No para tener una imagen, sino para tener una experiencia. Entonces, este filósofo chino decía, cuando quería explicar lo que significa el chi, digamos, como la dimensión más, en el lenguaje moderno sería subatómica de toda la realidad. O sea, lo más pequeño, pero digamos lo más importante, ¿no? Y por eso es que los místicos judíos, por ejemplo, dicen, en todo lo que existe en la realidad, especialmente en lo que está vivo, hay siempre una chispa divina. Los chinos le dirían el chi. Y ayer estaba discutiendo con estos amautas si la palabra sería amasa o chama. Estaban haciendo ellos una disquisición, una distinción. Porque tenemos que encontrar la palabra adecuada para poder relacionarnos con la energía que está contenida no solamente en todo lo que existe y vive, sino en el universo. Pero de tal modo de que ella no nos aparezca como objeto, sino como sujeto con el cual podemos relacionarnos, entablar una relación, de tal modo de que podamos estar conectados con esa fuente de energía, respecto de la cual decía el filósofo chino, hemos perdido y por eso nos enfermamos de lo que sea. Pero el problema, decía él, no es solamente que nos enfermemos físicamente, nos enfermamos anímicamente, sentimentalmente, espiritualmente, racionalmente. Tal es así que el ser humano puede producir técnicas sofisticadísimas para destruir, en este caso para matar, digamos, a gran cantidad de población humana. Los que no han visto todavía, entren a YouTube y vayan a un website que se llama algo así como Noticias Ocultas X y vean la declaración que hace el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo se llama el presidente de Ghana. Entonces, él creo que es el primero o el único hasta ahorita que se está atreviendo a denunciar lo que, fíjense, toda esta pandemia había sido programada desde el 2010 por la Fundación Rockefeller. Son como 15 minutos lo que, bueno, dice que hay en internet un PDF, son como 35 páginas, donde está todo programado y que prácticamente se ha cumplido al pie de la letra. Él está leyendo un abstract, o sea, un pequeño resumen de ese documento publicado el 2010. El 2010 programaron inclusive
esta reunión que había dicho yo que se llevó a cabo en octubre del 2019 en Nueva York, donde prácticamente planificaron la política a ser implementada, ¿no? Fíjense, o sea, la racionalidad moderna produce sujetos que están dispuestos a sacrificar, bueno, en este caso sería someter, esto sí sería totalitarismo. Lo de la Unión Soviética es juego de niños. O las acusaciones respecto a la Unión Soviética es juego de niños, ¿no? Es atroz, es maligno, es diabólico todo lo que se ha estado implementando desde el 2010. Ahí muestra cómo han producido, en el documento han producido el virus en, ahí dice, inclusive repite Nana Akufo-Addo, la palabra crear, create, o sea, el virus, ¿no? Lo han desarrollado en Canadá y lo han terminado de implementar en China. Y lo han hecho en China y ahí dice el documento, hay que buscarse un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es China. Y ahí muestran, dicen, bueno, esto es para lograr un control, un dominio total del planeta, de la humanidad, ¿no? Y que si los pueblos, en este caso, no los gobiernos, sino los pueblos no se someten, pues ahí les va un segundo virus más potente para promover o producir más cuarentenas, más, disculpen la palabra, pero yo estoy molesto, más cabronas, ¿no? Y que si no se someten, ahí les va una tercera más que ya esa inclusive va a estar, ¿cómo se llama? Va a estar añadida o incrementada o potenciada con virus del VIH. No. Entonces, este filósofo chino dice, o sea, el problema no es que solamente ah, por esta desconexión con la energía de vida que está en el universo, no solo nos enfermamos físicamente, sino que hasta el cerebro funciona de estos modos tan malignos. Entonces el problema es cómo recuperar este tipo de relación con esta energía del universo. Entonces él dice, ¿no? La mayoría de los problemas que hemos tenido al respecto es que cuando a la gente se le dice, siente el universo en tu cabeza, siente el universo en tus pies, ¿no? Se le dice, siente el universo. Dice, lo primero que tienen es una imagen del universo. O sea, en vez de sentirlo, lo contemplan, lo ven y recurren a las imágenes que en la memoria tienen del universo. O sea, cuando se les pide tener una experiencia, lo que tienen es una relación sujeto-objeto. O sea, cierran los ojos y se relacionan con una imagen, pero no con un sujeto. O sea, es como si yo quisiera relacionarme con el ser más querido y en vez de ir al encuentro de él, agarro una foto y pongo que delante mío y crea que esa es la relación con el ser querido, o sea, tener la foto, en vez de ir buscarla y estar con ella. En el caso de los enamorados, estar con la mujer amada o con el varón amado, etcétera, y tener relaciones, pues relacionar sujeto, sujeto, persona, persona, cara a cara, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces dice, ese es. Entonces, bueno, nadie niega de que la física cuántica permite tener visiones o comprensiones de lo que sea la realidad mucho más ricas que la cartesiano-galileana copernicana. Pero de esas transformaciones
de la concepción de la realidad, ni siquiera la ciencia social se ha apercibido. O sea, ni siquiera ha hecho esa transformación. Es un poco lo que en el diálogo con Apple, ¿no? En el famoso giro pragmático. La ciencia social moderna no ha hecho el giro pragmático. Peor, pues, el pensamiento latinoamericano. Y ni el giro decolonial, ni está enterado lo que significa el giro pragmático. Si ni siquiera han hecho eso, pero pues van a entender a Benjamin. Benjamin que desarrolla o que parte, digamos, de una comprensión de lo que sea la realidad, en este caso el universo, mística, cuya representación del universo no es en tanto objeto, sino es en tanto sujeto, ¿no? Entonces, por eso es que para el filósofo o cientista social con conciencia moderna, entender a Benjamin le sea muchísimo más complejo que entender, digamos, una transformación de la ciencia social o la filosofía en términos apelianos o de la física cuántica. Digamos, los que trabajan la visión de la ciencia en la perspectiva de Morán, los de la complejidad, a lo máximo que llegan es a las visiones de la física cuántica. Y está bien, yo no digo que está mal, que esté mal. Está bien, en parte es así. Es esto de que el aleteo de la mariposa puede producir grandes tempestades o tormentas en otro lugar. Eso es cierto, pero la cosa es muchísimo más compleja, ¿no? Y de esa complejidad podemos apercibirnos nosotros cuando no nos limitamos al conocimiento que los desarrollos de la ciencia moderna o de la racionalidad moderna o de la filosofía moderna producen, sino que vamos más allá de ellos, hacia lo que o desde lo que ellos han negado sistemáticamente. Y por esto la lectura a contrapelo, que siempre insiste Benjamin, de lo que sea la realidad. ¿Qué sería ir a contrapelo? Quiere decir, bueno, si quiero conocer la verdad o la realidad como ella es, no estoy diciendo en última instancia, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es dudar del conocimiento oficial estándar, o legal, o el legítimo, o el académico, que es el conocimiento del verdadero. Digo, del vencedor. Ahorita vamos a llegar a ese tema. Como en general el historiador, dice Benjamin, es lo mismo con el cientista social. Y ni que se diga con el cientista natural. Tienen una profunda empatía con el vencedor o con el conocimiento del vencedor, con las costumbres del vencedor, con la comida del vencedor, con la ropa del vencedor, con la forma de hablar del vencedor, con la forma de divertirse del vencedor, inclusive con la forma de amar del vencedor, ¿no? Pero no del vencido. En este caso, digamos, del negado, ¿no? Y esto es parte de la racionalidad moderna. Ahora salirse de eso, ir más allá de eso, es el problema. Entonces, tener una concepción de la realidad que nos permita ver la realidad de otro modo, de un modo distinto al que produce la modernidad, es fundamental. Les pongo otro ejemplo. Ayer uno de los amautas estaba comentando que estuvo hace muy poco en los Estados Unidos. Y este informe que está denunciando el presidente de Ghana, miren, esta es una opinión personal, esto es lo que les voy a decir, ¿no? Ya, ustedes saben, desde la primera clase que he dado, y inmediatamente yo he sospechado, he dicho, esto es mi opinión,
mi conjetura, todavía no hipótesis, de que esto había sido premeditado, producido conscientemente. No, estaba hablando de el, ¿cómo se llama? Del deep state, así, estos desgraciados que nos dan la cara, ¿no? Que son los verdaderos asesinos. Ah, todo esto ha sido producido y promovido para imponer otro tipo de realidad. Y a mi opinión, ahora sí, estamos enfrente de la Tercera Guerra Mundial, que es el capital transnacional del transnacional o el deep state, digamos, del deep state, que está detrás de todo el capital financiero internacional contra la humanidad. Así de simple. Y frente a esto, en América Latina, quienes debieran haber sido la bandera de lucha y de denuncia contra la política implementada por la OMS, monitoreada por la Fundación Rockefeller y estos otros desgraciados, yo creo que debieran haber sido Cuba y Venezuela. Yo creo que hay que tener los pantalones bien puestos para hacer lo que este presidente ha hecho. Si estuviese vivo Fidel, lo hubiese hecho. Si estuviese vivo Chávez, lo hubiese hecho. Hubiese denunciado, porque no creo que no tengan acceso a este tipo de información. Y ahí lo dice bien claro. Para que están implementando todo este tipo de políticas para que en última instancia todo el mundo, vía vacuna, esté sometido a un tipo de control. No, vía vacuna aquí quiere decir lo siguiente, y también ahí dicen, de tal modo de que todo el mundo, toda la población mundial, en la medida de las posibilidades, esté convencida de que si no se vacuna, no va a tener acceso casi a nada. O sea, es una forma de, ¿cómo se llama?, de control. Ahora, evidentemente eso va a costar, ¿no? Entonces, esta Mauta estaba comentando ayer pláticas que tuvo con gente así interesante en los Estados Unidos. O sea, no trumpistas, ¿no? Entonces él decía, bueno, yo lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? En mis palabras. O sea, estoy traduciendo, digamos, al lenguaje nuestro. Frente a la COVID o cosas más complejas o virus más complejos, la única alternativa que tienen los norteamericanos o los europeos es la vacuna. ¿Listo? No hay de otra. ¿No? En cambio nosotros tenemos alternativas, tenemos varias opciones como para poder enfrentar al virus, que no se reducen a una sola, como en este caso la vacuna. Y ustedes saben, una persona es libre no cuando está sometida a una sola alternativa. Una persona es libre cuando tiene la posibilidad de elegir. Y nosotros tenemos la posibilidad de elegir no solamente la cura contenida en nuestras plantas maestras, en nuestras plantas medicinales. Aquí ya hay gente que está produciendo curas, pues, hasta, fíjense cómo se llama, se está popularizando el uso en los pueblos del tercer mundo, por ejemplo, el uso medicinal del eucalipto. Acá en Bolivia, por ejemplo, el molle está funcionando muy bien. No sé cómo se llamará en otros lugares. El molle, que tiene unas características limpiadoras de todo el aparato respiratorio impresionantes. Está explicando ahí las formas, ¿no? Y aparte de eso, esto que les... Y ahora están difundiendo la medicina está en torno del MMS o CDS, algo así es. Un tal Cracker, un doctor creo que es austriaco,
Kratner, ahí que he visto algunos videos y está muy bien y funciona muy bien. Y él, bueno, hay mucha investigación al respecto que él ha desarrollado y él es, bueno, él es un científico, ¿no? Y le están haciendo ¿cómo se llama? La guerra. Ah, y en Madagascar, el presidente de Madagascar, él también dijo que ellos tenían plantas con las cuales podían curar tranquilamente la COVID, pero pues la OMS los silenció con un bombazo de 20 millones de dólares y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en otros pueblos, porque tenemos otro tipo de experiencia con la realidad, podemos tener otro tipo de conocimientos con los cuales enfrentar los problemas, ¿no? Pero esto es a condición de que creamos en estas otras formas de concepción de lo que sea la realidad y en este caso otras formas de relacionarnos con la realidad, como ponía el ejemplo del universo, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos nosotros visiones, concepciones del universo? Y en este caso, digamos, bueno, ustedes saben, el capital, dice Marx, lo único que sabe es explotar, esquilmar, es su palabra favorita, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, tanto al trabajo humano como a la naturaleza, ¿no? O sea, no sabe producir y reproducir la vida, sino lo único que sabe es destruirla. Y es lo que sigue haciendo. Va a seguir haciéndolo. Es su racionalidad intrínseca, ¿no? Para ir más allá de ella, pues lo mínimo que tenemos que hacer es saber que no se puede partir de ese mismo horizonte de presupuestos, sino de otro. En este sentido, por la radicalidad del planteamiento de Benjamin, él no puede partir o no parte de los descubrimientos de la física cuántica. Este servidor tampoco parte. Es más, cuando me entero así de descubrimientos, todo eso, siempre me río. Me río en el sentido de que no me estoy haciendo la burla de ellos, no, sino en el sentido de que les digo, pero si estos grupos originarios lo saben hace milenios, ¿no? Y lo triste de todo es hasta los nuestros, fíjense, piensan que nuestros conocimientos no son válidos hasta que los valide la ciencia moderna. Si la ciencia moderna los valida, entonces son válidos. Pero en sí mismos no son válidos. ¿Qué pasó? Hasta los nuestros, ¿no? Entonces, para la concepción de historia, la visión que de la historia ha producido o produce, o se puede deducir, en el caso de la temporalidad de la física cuántica, para nosotros es insuficiente. Estaba pensando en una similitud de ejemplo en cuanto a lo que decía Marx a los populistas rusos. Los marxistas rusos del tiempo de Marx, estamos hablando fines del siglo XIX, ¿no? Que leyeron el Capital de Marx, ¿no? Le preguntan a Marx que si es o no posible pasar al socialismo directamente desde una comunidad rural al socialismo sin necesidad de pasar por el capitalismo, cosa que los marxistas rusos decían, obviamente después de haber leído el Capital. Entonces decían los marxistas, por eso Marx muchas veces dijo yo no soy marxista, ¿no? Los marxistas decían de que para pasar al socialismo, una comunidad rural, lo primero que tenía que hacer era modernizarse, o sea, volverse capitalista. Solamente volviéndose capitalista, o sea, industrializante, podía pasar al socialismo.
Entonces, después de estudiar el caso, Marx en profundidad, dice lo siguiente: yo creo que la comunidad rural rusa, o Rusia en este caso, tiene la oportunidad histórica de saltarse el capitalismo para poder llegar al socialismo, sino al comunismo. Porque dicen, ¿no? En la experiencia de la comunidad rural rusa está contenida el tipo de relación humana que se necesita para una sociedad socialista, que son las relaciones de solidaridad, ¿no? Cosa que el capitalismo las destruye sistemáticamente, ¿no? Ahora, esa es la respuesta que da Marx. ¿Qué hacen los populistas con esa respuesta de Marx? O sea, ni los populistas le creen a Marx después de preguntarles después de hacerle esta excelente pregunta. Agarran esa carta y la archivan. Y los populistas después se vuelven bolcheviques. Y el resto de la historia ustedes ya saben. Entonces, en nuestro caso, compañeros, para ir de la ciencia social moderna en la cual estamos atrapados, para ir de ella a una ciencia, bueno, en el caso boliviano digo andino-amazónica, ciencias en general les llamo ciencias comunitarias, ¿no? Para ir directamente a unas ciencias en las cuales lo místico sea parte de la tematización, no necesitamos atravesar la física cuántica. No, no necesitamos. Podemos hacer el salto. Tenemos esa oportunidad histórica. Benjamin es una prueba de ello, compañeros, ¿no? Si tenemos esa posibilidad, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero ojo, entre los nuestros, entre los decoloniales inclusive, hay muchos veras azulistas, o si quieren, muchos populistas, en el sentido de que, diciéndoles Marx que se puede hacer eso, ellos mismos no creen que se puede hacer eso, agarran esa respuesta, esa posibilidad, y la dejan ahí archivada. Décadas después, descubrieron esa correspondencia y la publicaron. Ustedes vayan a la historia de la constitución de el Partido Comunista de la Unión Soviética. Todos los fundadores de los populistas que sí creían en el pueblo. Y al final, hasta el propio Lenin se hace la burla de los populistas, ¿no? Que partían del pueblo, y el pueblo era la comunidad rural, ¿no? Bueno, compañeros, volvemos a Benjamin, a la tesis 6, porque ya casi una hora me he despachado en la introducción. Entonces, estoy en la página 200, voy a poner los lentes, 309, perdón, 309, la tesis 6 del libro Iluminaciones de Walter Benjamin, publicado por Taurus. Dice: particular históricamente al pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente fue. Tal y como verdaderamente fue es una forma de decir, querer conocer al objeto como objeto en tanto que objeto. Eso quiere decir, digamos, como un recorte del tiempo cosificado, como si no hubiese acontecido la historia de por medio, ¿no? No significa eso. Significa apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. A propósito de toda esta gente que trabaja problemas nuestros, históricamente hablando, y piensan que, siempre dicen, no, no se puede volver al pasado. Michael Lowy, igualito, no se puede volver al pasado. Decir que no se puede volver al pasado es una forma de decir, no podemos tener
una imagen del pasado tal y como verdaderamente fue. Entonces está diciendo Benjamín, ¿no? O sea, es imposible que del pasado tengamos una imagen o una recuperación tal y cual ella haya sido, como si se hubiese detenido en el tiempo. De lo que se trata, dice Benjamín, es de apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en un instante del peligro. De lo que se trata es de apropiarse de la experiencia existencial que existía en el pasado, ¿no? Lo cual no es solamente una rememoración o un recuerdo, es una recreación, siempre es una reproducción, porque ha acontecido la historia. No podemos relacionarnos con el pasado, digamos con el pasado nuestro antes de los 500 años, como si no hubiesen acontecido, como si no hubiesen transcurrido estos 500 años. Han pasado, compañeros. Y aunque queremos negarlo, esa historia de los 500 años habita no solamente en nuestro cerebro, sino en nuestra corporalidad. Hasta en las paredes, hasta en la memoria de las paredes de nuestras casas, especialmente las casas nuestras cuando son viejas. Ayer ¿cómo se llama? Una moto estaba, ahí le conté algo que me pasó con una silla. Me decía, hasta nuestras sillas recuerdan el modo como nosotros nos sentamos, recuerdan el modo como, recuerdan nuestro peso, recuerdan nuestra forma. Y pues, hasta nuestras sillas tienen ese recuerdo, esa memoria, imagínense, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de apropiarse, apoderarse de esa experiencia existencial que aconteció, estuvo y en parte sigue y por eso no se ha perdido, ¿no? Entonces, por eso volver al pasado no es volver al pasado en términos de la racionalidad moderna, es volver a una cosa, a un objeto, es volver a un tipo de relación existencial, ¿no? De cuya relación nosotros tenemos memoria. En parte la hemos olvidado y en parte existiendo o conviviendo con ella, creemos de que no la tenemos, pero la tenemos. Y muchas veces está enfrente nuestro, ¿no? Entonces, por eso, lo que la mística presupuesta en los pueblos, como digamos el caso de Benjamín está contenido, es saber, reconocer, concebir que lo que ha sido, en parte, nunca ha dejado de ser, ¿no? Ahora, no es todo, compañeros, es parte. Es decir, ¿qué es aquello que queda? De todo lo que ha dejado de ser, de todo lo que de todo lo que se ha destruido, ¿qué es aquello que queda? Y lo que queda, en parte, depende de nosotros. A saber cómo eso que ha existido pueda volver a existir y que en parte está existiendo, aunque sea de modo latente. Significa apoderarse de eso, ¿no? ¿Cómo recuerdo? Ahora, no sería recuerdo en el sentido de información o conocimiento ubicado en el cerebro, no, en la corporalidad. Está en toda la corporalidad, pero no digamos individual, está en la corporalidad popular. Por eso es que aquí la resemantización respecto a lo que sea el concepto de pueblo es fundamental. Casi todos hablan de pueblo, pero
no siempre significa lo mismo. Y aclarar eso. Por eso mi insistencia, el pueblo en tanto que pueblo. ¿Qué parte del pueblo es aquella parte que se comporta como pueblo y que mantiene en parte activa esa memoria, ese recuerdo, que no se ha perdido, que sigue estando, sigue estando. Estaban hablando, por ejemplo, ayer estaban comentando cómo es que la música ancestral, estos amautas, ¿no? Eh, lo que sea, la música andina es más o menos lo que se ha producido, digamos, desde fines del siglo XIX y fundamentalmente todo el siglo XX, ¿no? Dice antes, ni siquiera los instrumentos eran los mismos instrumentos. Entonces, alguien, por ejemplo, estaba diciendo ahí de que cómo es que ¿cómo se llama? La música hecha en los instrumentos eh, sonoros, como la zampoña, por ejemplo, ¿no? Dice que los tocaban, bueno, en los, ¿cómo sería aquí? Las partes más gruesas de las plumas de los cóndores. Dice que eran, bueno, ya es el cóndor, no como cóndor, sino es el cóndor místico, pues, ¿no? Que eran tan grandes que en las raíces de las plumas, lo que, bueno, que eran gruesas, dice que ahí salía la música, bueno, con ello construyen el instrumento, la música que salía era, fíjense ustedes la cantidad de veces que un cóndor ha volado a través de las montañas. Entonces, para los pueblos ancestrales, los grandes sabios que viven en las montañas hablan, se comunican a través de los vientos. Entonces, fíjense ustedes, o recuerden, o piensen, la cantidad de veces que las plumas de los cóndores, cuando se extendían sus alas, escuchaban el sonido de los vientos, que es un lenguaje. Los grandes abuelos que viven en las montañas. Entonces dicen, cuando con esas plumas, cuando con los caños o los canutos de esas plumas se construían los instrumentos de sonido, dice, esa era la auténtica música sagrada que convocaba a todos los vivientes de la comunidad y con lo cual era posible la reproducción de la vida de la comunidad. Ven, compañero, ese recuerdo todavía está, no se ha perdido. Está ahí, a condición de que nosotros prestemos oído a eso, a ese tipo de conocimiento que está ahí, y del cual en parte lo estamos perdiendo, pues. O sea, estamos perdiendo el recuerdo. Recuerden de que en la tradición semita el olvido equivale al exilio. En la medida en que nos olvidamos del conocimiento de nuestros ancestros, estamos exiliados de ellos. Por eso recordar es una forma de redimir ese conocimiento que está ahí y gracias al cual nosotros podríamos ser y estar de otro modo. Continúo. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal. Ahora aquí habría que cambiar la palabra imagen, ¿no? Porque es bidimensional, pues, la imagen. Entonces sería mejor tal vez representación. Fíjense, estamos dialogando con Benjamin.
Al materialismo histórico le incumbe fijar una representación del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. En el instante del peligro aparece este tipo de representaciones que estremece, si igual o similar a lo que le pasa a uno cuando cerca de uno cae un rayo, ¿no? La representación del pasado, o el momento en el cual acontece la representación del pasado, es más o menos como un rayo que cae, estremece. Es exactamente el instante del peligro. Fíjense, ahorita está en peligro la humanidad, compañeros. No están en peligro solamente nuestros pueblos originarios, o digamos tercer mundo, está en peligro la humanidad. Es el instante del peligro, es del máximo peligro. Continúo. El peligro amenaza tanto al contenido de la tradición como a sus receptores. En este momento, nosotros somos esos receptores. Y como tal estamos en peligro, ¿no? Estoy pensando en ¿cómo se llama? El presidente de Ghana, ¿no? Para que este cuate diga lo que diga y al final lo que dice, ¿no? Es un cristiano, es un cristiano en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y el tipo dice, bueno, varias veces, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y después dice, Dios mío, ¿sí? ¿Cómo? Pues esto esta gente pudo haber concebido toda esta maldad. Después dice, no, pero nosotros creemos en Dios, creemos en Cristo, y Él nos va a ayudar, y con Él vamos a prevalecer, y con Él vamos a vencer. ¿No? No está recurriendo a la racionalidad moderna, ¿no? Su vida de Él está en peligro. Si se lo echan, nada raro. O si, recuerdo una vez, en una, en una, en un gran coloquio en el cual estuve presente, estábamos hablando sobre el modo como es que el imperio presiona a gobiernos como, bueno, era el tiempo de Correa, Lula, Evo, Chávez, ¿no? Entonces les decían los europeos, en este caso los franceses, remember Haití, remember Haití, o sea, es amenaza, así, tengan en cuenta lo que le ha pasado a, ¿cómo se llama? Haití, así, por querer liberarse, ¿no? Los europeos, en este caso los franceses y también norteamericanos, ¿cómo lo han dejado a Haití? ¿No? Si a Ghana le amenazan de ese modo, ¿no? Remember Haití. Si se lo echan a él o al país, nada raro. O sea, estos tipos no tienen madre como para hacer eso. El peligro amenaza tanto al contenido de la tradición como a sus receptores. Más adelante voy a abundar más sobre por qué es que cuando uno asume de modo frontal este tipo de conocimiento, esta forma de relacionarse con la realidad a partir de estas formas de concebir a la realidad, automáticamente corre peligro. O sea, empieza, toca la puerta, se abre la puerta, gracias a la cual empieza a experimentar uno el peligro, porque se está enfrentando, más adelante lo dice Benjamin, una de las grandes tareas del Mesías o el mesianismo es el enfrentarse al anticristo. Continúo, en ambos casos es uno y el mismo, prestarse a ser instrumento de la clase dominante. Bueno, en última instancia, hasta un benjaminiano, ojo, ¿no? ¿Cuántos benjaminianos con el conocimiento de Benjamín no le habrán prestado sendos beneficios a la clase dominante? O sea,
son aquellos críticos que supuestamente son grandes críticos a la Foucault, por decir, que cuestionan o critican todos los microdinamismos del poder, pero al núcleo, al eje central del dominio del poder lo dejan intacto, ¿no? Aquí en Bolivia hay harta gente de que denuncia, ¿no? Nos quieren acorralar en la dicotomía dual, ¿no? Del masismo y de la derecha está que está en el gobierno, ¿no? No vamos a caer porque hay la diferencia. Entonces, bajo el escudo de la diferencia, no cuestionan ni lo uno ni lo otro. Y está ahí que le prestan sendos beneficios al poder. Igualito, ¿no? Con esto que de la COVID. Lo más probable es que estén criticando a China, ¿no? Y respecto de la segunda ola de la pandemia, lo más probable es que sea otro coronavirus 19, pero repotenciado, pero lo tiene potenciado, pues, está listo como para ser, ¿cómo se llama? Difuminado, no difuminado, difundido, esparcido, etcétera, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Ya están preparando el terreno para crear archivo expiatorio. La culpa la tuvo China, la culpa la tuvo China, la culpa la tuvo China, ¿no? En cada época, ahora voy a pasar a la siguiente página. En cada época debe intentarse recuperar la tradición del conformismo que se dispone a someterla. Porque el Mesías no viene únicamente como redentor, viene como vencedor del anticristo. Ahora, bueno, en la tradición judía no existe un desarrollo de la idea del anticristo, en cambio en la cristiana sí, ¿no? Entonces, a partir de la lectura de el Apocalipsis, una lectura óntica o para una lectura óntica, el anticristo es un tipo, es un cuate, ¿no? O si ustedes quieren, digamos, un país ya. Pero ahora estamos viendo, especialmente después de la reflexión que Schinkelamer hace a partir de Marx. El en este caso la moderna, ¿no? Que la pueden encarnar muchos sujetos, ¿no? Y entonces pueden empezar a reproducir sistemáticamente esa forma de relación con la realidad. Entonces, para nosotros, el anticristo es la racionalidad moderna, ¿no? O sea, no es una persona. Digamos en este momento que se lo puede eliminar tranquilamente a Rockefeller, al, al del Facebook, al de la Microsoft, no recuerdo sus nombres en este momento, al Menuchin también aparece ahí, nombrado en los informes. O sea, como persona se los puede poner ahorita, digo, en un paredón, ¡pum! Pero la cosa sigue. ¿Por qué? Porque la racionalidad está intacta, la que está presupuesta detrás, y pueden aparecer iguales o peores. Lo que es peor es que hasta nosotros podemos encarnar ese tipo de racionalidad. Entonces, a lo que en el lenguaje cristiano o teológico aparece como espíritu, aquí, en términos seculares, es un tipo de racionalidad. Es una forma de pensar, es una forma de relacionarse racionalmente con la realidad. Y
el modelo neoliberal como una exacerbación del capitalismo clásico, es el pasaje de el egoísmo a la codicia, ¿no? Ha producido un tal grado de concentración, ya no solo de dinero o de capital, sino de poder, ¿no? Que ahora es capaz de poner a países y a instituciones mundiales como sus servidores, ¿no? El conflicto que hay ahorita, por ejemplo, entre el Pentágono, la CIA y el FBI, ¿no? Es por quién se pone como mejor servidor del Deep State, del Deep State. Ese es el conflicto. O sea, cada quien lucha por servir de mejor modo al amo, ¿no? Y en primer mundo hay cualquier cantidad de gente y de instituciones que van a disputar ese tipo de lugar, ese tipo de espacio o de privilegio, ¿no? Porque son los que supuestamente van a salvarse, digamos, en medio de todo ese tipo de crisis. Entonces, frente a ello, el espíritu del Mesías. El Mesías. ¿Quién es el Mesías? En una visión ontica es un cuate, en este caso Jesucristo, por decir. Y siempre digo, está mal dicho ya, eso ya está mal dicho, conduce a otro lugar. Sería Yehoshua HaMashiach, así sería, digamos, su nombre, para nombrarlo con propiedad. En una visión ontica sería él, así con una persona, un individuo que tiene el poder, digamos, de enfrentar a toda esta, bueno, ya no es una banda, ¿no? De criminales, por decir. A toda esta macroinstitución. Bueno, tampoco es macroinstitución, porque es el 1% del 1% de la humanidad, ¿no? 7.000 millones es la población mundial. El 10, el 10% de 7.000 millones son de 700 millones, 70 millones sería el 1%, ¿no ve? ¿Sí? 70 millones sería el 1%. Ahora, de esos 70 millones, el 1% de esos 70 millones, con 7 millones, pueden controlar el planeta. 7 millones es harto, compañeros. Es cualquier cantidad de gente. Y ante esos 7 millones, hay un 10%, o sea, 700 millones, que están desesperados de ser sus sirvientes. El problema es el resto de la humanidad. Entonces, frente a eso, el Mesías no es una persona. El Mesías es un pueblo cuando se comporta como una persona. El Mesías, Yehoshua ben Yosef, es Mesías no porque cumpla con todos los requisitos que dice la tradición judía que debe cumplir alguien para ser llamado Mesías, porque no los cumple. Los cumple la mayoría de ellos, ¿no? Pero toditos no los cumple. Entonces, es y no es Mesías. No es Mesías en el sentido de que no es un pueblo, pues, es un individuo. Pero es Mesías porque Él es el que trae a este planeta, a esta tierra, el espíritu o la chispa con la cual se puede constituir el Mesías. Entonces, cuando un pueblo se comporta como Mesías, no solamente es porque se ha redimido, sino cuando se apropia, cuando encarna, la palabra se hace carne.
cuando encarna este espíritu de liberación, puede vencer al anticristo. Entonces, para recuperarnos como pueblos ancestrales, cuyo sentido por el cual han nacido existen hasta el día de hoy, han pervivido a pesar de tanta injusticia, es porque en parte estas chispas del espíritu del Mesías nunca han dejado de ser, de estar y o de actuar. Entonces, cuando se reúnan todas estas chispas o estas subjetividades que encarnan el espíritu del Mesías, podemos hacerle frente al anticristo. Continúo. El don de encender en el pasado la chispa, ven, ahí está, el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza, solo le ha sido concedido al historiador, íntimamente convencido de que tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. O sea, los vencidos, nuestros muertos que han sido vencidos, nuestros muertos que han luchado por la vida, por la defensa de la vida, por la humanidad y la Pachamama y los ancestros, ¿no? Ellos, la existencia de ellos no está perdida del todo. Porque existe este espacio geocultural que estamos habitando nosotros, en los cuales en parte estamos continuando esas luchas, gracias a las cuales ellos, si perdemos, pueden seguir perdiendo, o si ganamos, pueden ganar con nosotros. Por eso es que la tarea del historiador o del cientista social en este caso, nunca ha sido, no es ni puede ser neutral, no puede ser objetivizante, ¿no? Es una tarea comprometida íntimamente hasta el tuétano con las luchas de nuestros muertos. Porque el sentido de su sacrificio, o en este caso de la muerte que ellos han tenido, todavía no está resuelta del todo. Puede ser, si los abandonamos o si seguimos perdiendo, puede ser una muerte insulsa, o si no, una muerte con sentido. Es el problema aquí del sacrificio, en el óptimo sentido de la palabra, cuando alguien decide dar su vida por algo. No es cuando alguien le han obligado, no, cuando alguien decide dar su vida por algo, por una causa, para algo. Esa vida tiene sentido más allá de la muerte inclusive. Y el grado último de resolución del sentido de esa vida que ha sido ofrendada en la forma de muerte no se resuelve, digamos, en un futuro inmediato, sino en todos los futuros en los cuales en parte se representa o se actualizan o se renuevan las luchas que han dado sentido a las luchas en el pasado. Y el enemigo al cual hay que vencer no ha cesado de vencer. Dice, y este enemigo no ha cesado de vencer, en el sentido de que el vencedor, el dominador, el colonizador
En este caso, la racionalidad moderna impuesta por primer mundo, ¿no? Desde que ella ha surgido, porque este es nuestro presente, ¿no? Nos ha estado venciendo, ¿no? Entonces, ahora se está dando un escenario de lucha en el cual, bueno, vamos a seguir perdiendo, compañeros, vamos a seguir siendo vencidos, o por lo menos vamos a dar la lucha. Entonces, cuando el enemigo nos vence, no solo vence a los que estamos luchando en el presente, sino también vence a los que lucharon en el pasado. Por eso es que nosotros nunca luchamos solamente por nosotros, también luchamos por los ancestros. Pero eso hay que tenerlo claro. O sea, eso no puede ser implícito en el sentido de que se supone. No, compañeros, no se supone. Por eso la necesidad de incorporar en nuestras luchas las luchas del pasado. Incorporar en nuestras luchas las luchas del pasado no quiere decir, por decir, digamos, recordar las batallas que sobre la liberación hubieron en el pasado. No, no es solamente eso. Es recuperar el espíritu con el cual se libraron esas batallas. Que es el por qué, el para qué la gente salía a ofrendar sus vidas, ¿no? Por eso, la tarea nuestra hoy es vencer al opresor, pero no en nombre nuestro. O sea, no porque ahora sí, ¿no? Pues que ya estamos más allá de la modernidad, somos transmodernos porque hemos atravesado la modernidad, estamos más conscientes. No, tenemos, ese es el imperativo que tenemos nosotros, que tenemos que vencer al dominador, al opresor, al colonizador, en nombre de los que han luchado en el pasado por un tipo de liberación antigua. Un tipo de liberación antigua en el sentido de que, y por eso para nosotros la imagen del futuro está en el pasado, porque la imagen que tenemos del pasado es sagrado, la imagen sagrada. Y los que han quedado como memoria de ese tipo de antigüedad sagrada son para nosotros también sagrados, ¿no? Y aquí siempre digo, para curarse en sano. El problema siempre es cuál es el contenido de lo sagrado, de la palabra sagrada. Entonces aquí el contenido de la palabra sagrado no es aquello que es digno de adoración, no. Es aquello que es digno de respeto y reverencia. Aquí lo que es digno de respeto y de reverencia es todo aquello que produce la vida, la cual es un misterio. Y que si sabemos vivirla, tiene total sentido, pleno sentido. Ahí es cuando hasta las últimas neuronas, las últimas células de toda nuestra corporalidad celebran lo que sea la vida. Cuando tiene sentido todo, ¿no? Entonces, a eso nos remite el tipo de imagen que nosotros tenemos del pasado. Por eso hablamos de la antigüedad sagrada. Es lo digno de respeto y o de reverencia, ¿no? Estaba el otro día viendo un documental sobre la fusión de la comida hindú y musulmana a través de la cultura persa.
Entonces, y que en parte también es lo mismo en la China. Entonces, hay una serie de condimentos, un tipo de condimentos o una articulación de condimentos, no sé cómo nombrarle. En la India se llama masala. Entonces estaba explicando ahí que es una combinación mínimamente de 7, 8 condimentos, pero que hay gente que, o hay lugares en los cuales fácilmente pueden llegar a 100 condimentos, ¿no? La preparación de la masala. Y dice, bueno, hay historias en las cuales habían así grandes chefs o cocineros que tenían sus recetas secretas de hasta 150 condimentos o especias, ¿no? Entonces, bueno, frente a tanta variedad que el documentalista le pregunta a uno de los grandes chefs y le dice, bueno, pues, ¿cuál es el criterio, no? El tipo va explicando sí, algo que en parte me llamó mucho la atención porque es similar en la China y también aquí en los pueblos originarios. En la selección de los condimentos y la preparación de ellos o de las especias, dice, el problema fundamental es buscar el equilibrio. Entonces, todos ustedes saben, ¿no? Que quienes han escuchado mis cursos, especialmente los de Marx, que las producciones espirituales o intelectuales o racionales más sofisticadas empiezan en el estómago, en este caso en la preparación del alimento. Entonces imagínense culturas, ¿no? Que desde la preparación del alimento viven en función de buscar siempre el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio. Que, digamos, lo blanco o lo bueno o lo superior o lo que sea nunca se imponga a el resto de los componentes, sino siempre el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio. Y la modernidad es la ruptura del equilibrio por la búsqueda incansable, incesante de lo mejor, lo superior, lo mejor, lo superior, lo mejor, lo superior, lo mejor, lo superior. Más, 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 más. Es la producción total del desequilibrio. Y por eso Marx dice de que el capitalismo es la producción sistemática del desequilibrio, ¿no? La producción sistemática de miseria y de riqueza es justamente eso, la producción sistemática del desequilibrio. ¿Y dónde empieza eso? En la producción del alimento, ¿no? Y es exactamente lo que queremos. O sea, queremos comer lo que come el dominador, ¿no? Donde come el dominador. Eso queremos comer, lo que come el dominador, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Uh, qué sé yo, la mejor gastronomía, la francesa, ¿no? Pues queremos eso. Bueno, no comer, digamos, en el restaurante parisino del barrio de la esquina, no, comer en París, así yo comí en París, de tal. Eso queremos. Y todo eso, es que la producción de ese desequilibrio conduce a la producción de una racionalidad que tiende al desequilibrio, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. A ver si podemos avanzar algo de la tesis 7. Empieza con una cita de Bertolt Brecht, amigo íntimo de Benjamin. Pensad qué oscuro y gélido es este valle en el que retumba el dolor, la producción sistemática del desequilibrio, ¿no? El capitalismo, pues, ¿no? Dice, Fustel de Coulanges recomienda al historiador que quiera revivir una época, que se quite de la cabeza todo lo que sepa del decurso posterior de la historia. Es, digamos, un tipo de concepción relativa a la historia positivista, ¿no? Es, por decir, digamos, quiero hacer historia de
el surgimiento del cristianismo, ¿no? Y de el presente me salto al pasado como si no hubiesen acontecido 1500 años de historia, ¿no? Y eso no se puede, pero lo hacen, y eso lo llaman conocimiento objetivo. Dice Benjamin, bueno, como ejemplo, ¿no? Es como querer construir conocimiento de los pueblos originarios sin tomar en cuenta lo que han pasado estos 500 años, pues, o sea, básicamente 300 años de uh, colonialismo, con colonialidad incluida, y después eso 200 años de un republicanismo eh, eurocéntrico y occidental. Es imposible, ¿no? O sea, hay que atravesar todos estos 500 años. No podemos hacerlo como si no hubiese acontecido. Y no solamente en el caso nuestro, en sentido, digamos, económico, histórico, político, sino existencial. ¿Qué ha pasado con nuestra subjetividad? ¿Qué ha pasado con nuestra humanidad? ¿Cómo nos ha afectado eso hasta el día de hoy? Sigo. No se puede caracterizar mejor el procedimiento con el que has roto el materialismo histórico. ¿Vale? El materialismo histórico no puede comportarse de ese modo. No puede trabajar el pasado como si no hubiese acontecido después, digamos, la historia. Es un poco lo que muchos críticos de no solamente Cuba, sino de Venezuela, quieren juzgar los gobiernos actuales como si no hubiese habido acoso del imperio, digamos, en el caso de Cuba, desde inmediatamente que terminó digo que empezó la revolución, 59-60, como si no hubiese habido acoso del imperio sistemático, y en el caso de Venezuela igual, ¿no? Es un procedimiento que empatiza, sí. El problema es con quién. Pero su origen está en la desidia del corazón. ¿Ven? O sea, no sienten. En la relación tradicional o típica con el objeto, pues no se siente, ¿no? Tranquilamente puede estar uno existencialmente en cualquier tipo de situación y trabajar un objeto como objeto. O sea, la racionalidad moderna en su tematización presupone la desidia del corazón. Eso quiere decir, o sea, sin corazón. Y bueno, alguna gente para corregir eso dice, no, el sentir pensar. Los pueblos originarios dicen, no es solamente el corazón, también el hígado. Y el hígado es una representación de todo el aparato digestivo, ¿no? Fíjense este tipo de reflexiones que hacen los pueblos originarios, ¿no? A propósito de lo que sea la fuente de vida, ¿no? Porque es que yo recuerdo siempre antes los abuelos, se ponían faja, hombres y mujeres, ¿no? Unas fajas anchas. No utilizaban cinturón, era faja, una faja ancha que se doblaba, ¿no? Entonces, la reflexión del porqué de las enfermedades, ¿no? Dice, desde que el momento en el cual un ser humano es concebido, a través de qué le llega la vida, ¿no? O sea, un bebé, durante los 9 meses, a través de qué vive, ¿no? ¿Cuál es la fuente a partir de la cual le llega la vida? Es el ombligo, ¿no? A través del ombligo le llega la vida. Entonces nace un bebé, ¿no? Y lo primero que se hace es cortar el cordón umbilical, ¿no? Entonces, ya está fuera del vientre, pero todavía no está vivo en sentido literal, tiene que vivir. Entonces, ¿a través de qué le llega la vida? A través de la respiración, ¿no? Dice, pero ya puede respirar porque ya antes ha tenido las condiciones básicas de las cuales es posible la vida. Entonces, en el momento en el que respira, ya puede comer.
Pero cuando come, después de que come, esto es entre los modernos, todo el mundo se olvida del ombligo. Pero el problema no es el ombligo, es toda la zona que está en torno del ombligo, que es todo el aparato digestivo. Y exactamente eso es lo que no cuidamos. Entonces, todos nuestros pueblos lo primero que hacían era cuidar el ombligo. Y por eso siempre se fajaban para que a través del ombligo no ingrese no solamente campos energéticos malos o enfermedades, sino también, digamos, espíritus malos, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene perfecta lógica, ¿no? Y después de ello, bueno, nos olvidamos cómo hay que respirar. Estaba viendo documentales en el sentido de que justamente a propósito de esto, están recuperando técnicas de cómo es que solamente sabiendo respirar, o sea, volviendo a aprender a respirar bien, uno puede curar todo tipo de enfermedades, solamente sabiendo respirar, ¿no? Bueno, yo he visto el reportaje, ¿okay? Nada más. Y después de ello, bueno, supuestamente lo fundamental es comer, pero ya sabemos con la modernidad cómo perdemos la capacidad de alimentarnos de tal modo que ese alimento sea capaz de producir una materialidad con la cual se pueda sostener una racionalidad de la vida, por la vida y para la vida. Sí, pero su origen está en la desidia del corazón, en la asedia que desespera de adueñarse de la auténtica imagen histórica cuando relumbra fugazmente. Ah, es lo que pasa con los grandes momentos en los cuales el pueblo, en tanto que pueblo, se está expresando en las calles. Y el historiador o el cientista social está turisteando en otro lugar o pasándola bien, pues, ¿no? Podría poner ejemplos, pero son de personas que no tiene sentido nombrarlas. Entre los teólogos mental de la tristeza, porque cuando se apodera del corazón la desidia, ¿no? Este, pierde sentido la tarea fundamental del cientista social y o del filósofo. Y al final empieza a hacer cualquier tipo de actividad sin sentido y eso pues entristece el corazón. Flaubert, que la conoció bien, escribe y ahí hace una cita en francés que está en la página 454 traducida. Dice, pocas personas adivinarían cuánta tristeza ha hecho falta para recuperar Cartago. Lo que hace Roma con Cartago es, digamos, lo que se diría hoy un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces los historiadores positivistas, cuando quieren recuperar ese conocimiento y no se ponen desde la perspectiva de las víctimas, o sea, no sienten lo que sintieron los vencidos, ese conocimiento objetivista se convierte en objeto. Y el problema no es que se convierta en objeto el conocimiento. Fíjense la consecuencia
a la cual arriba Benjamin. Sí, por eso yo muchas veces decía, ¿no? Es decir, la persona que ha trabajado historia de los pueblos originarios y los pueblos latinoamericanos, cómo nos han vencido, sometido, humillado, explotado, etc., hasta el día de hoy, y no le dan ganas de llorar, no, pues es como si no tuviese madre, ¿no? Cuando, y no es una lectura, porque uno, este tipo de documentos de barbarie, no los lee en un semestre, un año, son años. Y cuando uno los va leyendo, tiene más conciencia de ellos, más a uno le dan ganas de llorar, ¿no? A uno le dan sentimientos mezcla de rabia, impotencia, etcétera, etcétera. La naturaleza de esa tristeza se hace patente al plantear la cuestión de con quién entra en empatía el historiador, historicista. La respuesta es innegable, que es así con el vencedor. Y en general, el cientista social latinoamericano tiene empatía con el vencedor. Lo peor de todo es cuando el cientista social que dice que es decolonial, cuando no cuestiona la racionalidad con la cual produce conocimiento supuestamente decolonial de nuestros pueblos, en última instancia, lo que está haciendo es entrar en empatía con el vencedor. La racionalidad moderna es la racionalidad del vencedor. Y con esa racionalidad ha producido ciencia y filosofía. La ha descorazonado, la ha desalmado para que no sintamos empatía por nuestros pasados. De tal modo de que el pasado en nuestros presentes nos aparezca como un mero objeto, con el cual pues poco se puede hacer salvo exponerla como objeto de contemplación en los museos. Entonces ahora el problema es cómo entramos en empatía con los vencidos. O sea, cómo nos relacionamos con nuestra realidad de tal modo de que ella vuelva a adquirir sentido para nosotros en la perspectiva no solamente de una revolución, ahora te me estamos diciendo de una redención para un posterior u ulterior liberación. Sigo, pero los que en cada época mandan son los herederos de los que siempre han vencido. En el 99.99% de todas las instituciones que existen en la modernidad, en el 99.99% están los herederos de los vencedores. Ellos administran las políticas relativas a lo que es el conocimiento, a lo que debiera ser la academia, a lo que debiera ser la verdad, la política, la economía, y en este caso, cómo enfrentar un fenómeno como el de la pandemia, ¿no? De parte, digamos, el caso de Almagro, ¿no? Pero ese es caricaturesco, de la Bachelet, ni que se diga, ¿no? A ver, póngase a pensar. Almagro no es, digamos, el caso de él, diga, ay, qué desgraciado, es que solamente él, no. Almagro es producto de una sociedad que es capaz de volver a votar por la derecha. Ahora quien está en Uruguay gobernando es un gobierno de derecha, ¿no? Lo mismo en Chile, con la, ¿cómo se llama? Con la Bachelet, hija de un luchador, creo que su padre o su abuelo fueron
comunista, del Partido Comunista, algo así. Que cuando llegó por primera vez a poder decir, no, hombre, con esta mujer la cosa va a cambiar. Pero no, se subordinó de tal modo a los intereses, no diré de la oligarquía chilena, sino del imperio, que ahora el imperio le ha premiado, pues, le ha premiado. ¿Pero de dónde ha salido eso? O sea, ¿quiénes han votado 2 veces por, ¿cómo se llama? Piñera. Han vuelto a votar por él. O sea, no era un desconocido, era un conocido como Macri, ¿no? Entonces, de esta, de entre los nuestros, o sea, no estoy hablando del ejemplo europeo o norteamericano, de entre los nuestros. Ay, y estaba escuchando ayer una, pero era caricaturesco, daba pena ajena, ¿no? Una reunión de cataristas actuales, ¿no? Este, uh, que organiza perdón, organizó uno de estos, no solamente intelectuales políticos, sino financiadores de la derecha, ¿no? De los que han apoyado prácticamente este golpe, ¿no? Se estaban quejando ante el derechista, ¿no? De las cosas que no había hecho el Evo Morales, ¿no? Y una de ellas decía, lo que los indios de ahora, los aymaras de ahora aspiran es a modernizarse. Por eso están aprendiendo inglés y mandarín. No aspiran a modernizarse. O sea, no estoy diciendo gente de la derecha, poco lo que le dicen aquí los pititas, ¿no? Que sería algo así los izquierda light. No, sí, gente, que se dicen cataristas, o sea, del partido indio Tupac Katari. Cataristas, con conciencia moderna, ¿no? Y que si el imperio les abriera las puertas para que administren como burócratas sus instituciones, corriendo irían a prestarles sus servicios. Digo, compañeros, es un tipo de racionalidad. La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los mandamases en cada momento. Es tan ventajoso, redituable, hasta sentimentalmente, prestarle grandes servicios al vencedor, o en este caso, transnacionales. Con ello, ya se le dice bastante al materialista histórico, ¿no? Compañeros, sentir empatía por los nuestros o por los vencedores, ¿no? Ahí se define un tipo de existencia. O sea, se echan las monedas, se echan las cartas para que se defina para nosotros una forma de vida, una forma de existencia. Es una elección ante la vida. O sea, digamos, al tribunal, en última instancia, la producción, reproducción, ampliación y desarrollo de la vida. Ahora eso se le puede llamar Dios, ¿no? O cualquier otro nombre. Pero es aquello que en parte, digamos, da o no sentido a la vida. Quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas, marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento. Son los que están definiendo políticas ahorita, ¿no? Están destruyendo economías locales, regionales, nacionales, sin disparar un tiro, solamente cumpliendo, digamos, a cabalidad las políticas dictadas no por la OMS, ellos las han implementado. Y aquí, que después de que vean ese video del presidente de Gala, se van a dar cuenta, ¿no? Cómo casi todos nuestros gobiernos, por la ignorancia o por la falta de empatía, se han puesto al servicio de esta
esta gran maquinaria de cómo producir ahora sí una dominación a nivel mundial. Por Dios, para mí, ahora sí, estamos en la tercera guerra mundial. Si es que no ha empezado ya, ¿no? Y ahora sí es contra la humanidad. Y la humanidad más pobre que del planeta. Quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento, que pasa por encima de los vencidos, que yacen postrados en el suelo. Ahora, bueno, tenemos la posibilidad de ponernos de pie y dar la cara. Si lo hacemos con racionalidad moderna, vamos a perder. Entonces, de lo que se trata es de hacerlo con otro tipo de racionalidad, ¿no? Entonces, la realidad se nos abre de otro modo. Y entonces empiezan a aparecer cualquier cantidad de compañeros con los cuales podemos contender de otro modo con el anticristo. O en este caso, digamos, con la racionalidad moderna que está en última instancia detrás de este 1% del 1%, ¿no? A condición de que tengamos otra concepción de, bueno, ya decir despacio, ya es, digamos, seguir repitiendo el mismo lenguaje de la modernidad. Vamos a decir un poquito de espacialidad para desprendernos de ellos. Otra concepción de espacialidad, otra concepción de temporalidad, gracias a la cual descubramos que no estamos solos, sino de que hay todavía muchos que están dispuestos a luchar con nosotros, a condición de que creamos en él, ¿no? Bueno, compañeros, se nos ha pasado el tiempo. Yo me voy a detener acá. La próxima voy a retomar en la tesis 7